Esta semana se concretó algo que ya se venía anunciando. Durante este gobierno no habrá una reforma al impuesto a la renta. En los últimos años el mundo tributario se ha estado acostumbrando a distintos cambios en las reglas. Bueno, al menos por ahora eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que han estado conversando con los clientes y también cómo se viene el futuro tributario? Porque esto también es tema dentro de los candidatos presidenciales. Es lo que hablamos en este noticiero de Renta 4, junto a la socia de Tax and Legal de Forbes Mazars, Consuelo Muñoz, a quien agradezco por estar con nosotros. Consuelo, ¿cómo estás? Bien, y tú, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Te pregunto a ti, como experta tributaria y que ha vivido todos los cambios en los impuestos de distinto tipo en el último tiempo. ¿Esto es un alivio, al menos desde el punto de vista de ustedes, de que no va a haber cambios tributarios por los próximos meses? Bueno, mira, esto es un poco una situación que se veía venir con los últimos anuncios que había hecho el ministro. Había habido una sensibilización del asunto, yo creo que en marzo. La sensación más que alivio, yo diría que es una sensación un poco dual. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado sentimos una decepción, podría decirse, porque de alguna u otra forma, lo último que se habló fue que había una gran expectativa de que se rebajase la tasa de impuesto de primera categoría. Y eso lógicamente genera una expectativa de los distintos inversionistas. O sea, si a mí me dicen, vamos a aplicar una rebaja de la tasa de impuesto, de alguna u otra forma yo me quedo como expectante respecto a cómo eso se va a implementar y eso me va a beneficiar o no. Pero por otro lado, y como dices tú, existe una sensación de alivio en el sentido desde que asume el actual gobierno y desde julio del 2022 a la fecha, esto no ha parado de discutirse. Y ha sido como un ruido general en los inversionistas y en cada reunión que uno tiene con los clientes de que va a haber una reforma, me va a afectar o no. Entonces, de alguna u otra forma, genera una tranquilidad en el debate, por lo menos, yo diría, al menos durante los próximos meses. Ustedes deben tener clientes personas, pero también clientes empresas. Yo me imagino que cuando tú mencionas de que hubo cierta decepción, es a los clientes empresas que estaban ya evaluando escenarios de que tuvieran que pagar un impuesto de primera categoría que no fuera 27%, sino que podía ser 24%, que fue la última señal que había dado Hacienda. En ellos, en los clientes empresas que ustedes tienen entonces, es donde tú crees que hay más decepción por esta noticia. Y mira, en general esta sensación nosotros la tenemos especialmente con los clientes que son grupos internacionales que están invirtiendo en el país. Eso también se da como dentro de ese contexto. Chile es muy bien mirado internacionalmente para hacer inversiones. Tenemos una tasa de impuesto corporativo de alrededor del 27%, que es bastante alta, eso es indiscutible, pero claro, esa expectativa de que se generase una baja para los inversionistas, sobre todo los europeos, sí se ve como una decepción que no se haya concretado. Nosotros sabemos que el asunto no está resuelto, que en definitiva, de alguna u otra forma, es altamente probable que el siguiente gobierno tome esta posta, en definitiva, y es un poco incierto si se va a tomar desde la discusión desde el punto que ya se había llegado, o sea, esta especie como de consenso que existía de la rebaja, o van a llegar estas nuevas propuestas que se han escuchado durante creo que los últimos 2 días, que este asunto se ha puesto sobre el debate de cuál va a ser la propuesta del eventual gobierno que venga. Exacto, de hecho todavía no hay definiciones exactas en los programas de posibles gobiernos, pero en un panorama general se habla de baja el impuesto a las empresas, incluso hasta 18% en el caso de la candidata Matei, 20% Kaiser, Kast, todavía no determina ninguna magnitud de la rebaja. En cambio, y Carolina Toá también ha dicho que está por bajar impuestos a las empresas, pero ella con compensación, muy similar a lo que proponía el gobierno antes de que sacara de la mesa la reforma al impuesto a la renta. Te quiero preguntar, ustedes dentro de los trabajos que evalúan, ¿está el de planificar distintos escenarios a futuro para sus clientes? Decirles, miren, si eventualmente sale este candidato, el escenario es este. Si sale este otro candidato, el escenario es este. ¿Ustedes hacen esa línea en futuro de escenarios posibles tributarios? Mira, normalmente ese trabajo no lo hacemos de esa forma. Cuando nosotros hacemos las proyecciones, y por ejemplo, pasa mucho que nosotros revisamos modelos financieros que tienen el componente tributario. Y eso se hace sobre la base de la legislación vigente y las franquicias que existen a la fecha. Eso se hace de esa forma. Que cuando yo
planteo resúmenes respecto a los distintos, como sobre todo a propósito de reformas tributarias, eso sí, recuerdo que el año pasado, a propósito de la reforma anterior del gobierno actual, eso sí, fue muy discutido, hicimos varias presentaciones, lo abordamos bien en detalle y cuando llegó marzo del 2023, ahí lamentablemente la reforma no prosperó y eso quedó un poco más en la teoría. Pero no simulamos escenarios distintos a las propuestas. ¿Por qué? Porque de una propuesta a una ley hay mucho que discutir, hay mucho detalle, la aplicación va cambiando mucho y también viene el componente interpretativo de las autoridades tributarias, que en definitiva sirven mucho para aterrizar el efecto impositivo que esas reformas van a tener. Consuelo, y respecto a los clientes, personas, quizás inversionistas de alto patrimonio, que pueden haber visto con preocupación la posibilidad de que se subiera el impuesto a los dividendos o también a los tramos más altos del impuesto de segunda categoría, que es el que pagamos las personas. ¿Hubo alguna reacción de sus clientes respecto a eso? Porque al final no va a haber alza en esos puntos. Mira, en ese sentido yo creo que existe un componente de alivio. ¿Por qué? Porque al mover la tributación desde las empresas a los accionistas, eso lógicamente tiene un efecto en la inversión que esos inversionistas pueden hacer en otro tipo de negocio. Por otro lado, el aumento de la tasa del impuesto de segunda categoría o global complementario a los tramos más altos era algo que también la gente veía con bastante recelo. Es una modificación que no es muy bien acogida en general por los clientes y que genera a veces que los contribuyentes evalúen ciertas opciones quizás para rebajar un poco esa carga tributaria. Así que en general, que no se haya hecho este como traspaso de tributación de corporativo a los accionistas es en el fondo un alivio, por lo menos que nos da tranquilidad durante el próximo año, diría yo. Consuelo, muy claro tu punto de vista. Y antes de terminar, una pregunta general. Estamos en abril, Operación Renta, también es un periodo de mucho trabajo para ustedes. ¿Hay algo que nos puedas comentar del proceso de este año? ¿Algo que les ha llamado la atención o ha sido bastante normal? Mira, dentro de todo ha funcionado bastante bien, ha sido bien normal el proceso. Tenemos las típicas complicaciones que tiene que ver más con la presentación de los formularios, que hay a veces la página arroja un par de errores, los códigos no funcionan, pero dentro de todo ha funcionado todo bastante bien. En definitiva, ha sido un proceso bastante tranquilo y hay que ver un poco el resumen, la rendición de cuentas que hace el Servicio de Impuesto Interno al finalizar el proceso. Así que ahí vamos a estar atentos a cuál es la percepción de la autoridad tributaria respecto al cumplimiento tanto de las personas como de las empresas. Consuelo Muñoz, socia de Tax and Legal de Forbes Mazars, muchas gracias por haber estado con nosotros en el noticiero de Renta 4. Que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias, Nicolás. No va a haber reforma al impuesto a la renta, es lo que les quisimos contar en esta ocasión. Veremos si más adelante hay cambios tributarios, se los estaremos contando acá. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en el noticiero de Renta 4.